Buenos días. El día de hoy es 29 de noviembre del año 2023. Se cumplen 76 años de un acontecimiento muy lamentable. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas acordaron particionar a Palestina. Lo hicieron redactando una carta con un acuerdo, el 181, fracción 2, que particionaba a esos territorios para otorgarles tierras a la población judía que estaba sufriendo discriminación en muchos lados. Se celebra o se conmemora a nivel internacional por la gente progresista, por la gente consciente, y prueba de ello pues es un pequeño video, un segmento de un video que hace la televisión francesa con este motivo. Los invito a verlo y luego hacemos unas reflexiones. Es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, una fecha que nos recuerda que en 1947 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, conocida como la Resolución de la Partición. Allí se estipulaba la creación de un Estado judío y de un Estado árabe palestino, con Jerusalén como un corpus separatum sometido a un régimen especial. Sin embargo, a la fecha de estos dos estados, solo uno ha sido constituido y es Israel. La cuestión palestina, aún pendiente, explicaría al menos en parte el conflicto actual. Me pregunto, no sé si ustedes lo hagan, ¿quiénes son los Estados miembros de las Naciones Unidas que se atreven a violar la soberanía de un pueblo, el pueblo palestino? ¿Con qué derecho? Palestina, por voluntad propia, es un Estado libre y soberano y no necesita que nadie declare que lo es, porque lo es. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el 26 de junio de 1945, se firmó la Carta Fundacional de las Naciones Unidas en San Francisco, California, y entró en vigor esa institución el 24 de octubre del mismo año. ¿Por qué y para qué se fundaron las Naciones Unidas? Para evitar la guerra. Fue una consecuencia de las graves violaciones cometidas en la Primera Guerra Mundial con los gases venenosos, los gases tóxicos, los excesos que cometieron muchas naciones en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, esta carta, esta fundación incluía un estatuto, el Estatuto de su Corte Internacional de Justicia, y esta es parte de ese instrumento de derecho internacional y es vinculante para los Estados miembros, para todos los Estados miembros, y México es uno de ellos. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Sin embargo, debido a que muchos judíos abandonaron Europa por el antisemitismo que había allí y en muchos otros lados, entre ellos América, Inglaterra y en Austria, el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas violan sus principios y emite la resolución 181, acordando dividir el territorio y otorgando un 57%, más de la mitad del territorio, a los judíos sionistas, y a Israel le dejaron un 42%. Esta celebración, que fue presidida por David Ben-Gurión, aquí lo vemos leyendo la Declaración de Independencia de Israel. Lo hace después de que todos estos señores cabildearon, anduvieron llamando a una por una a las naciones que firmaron por mayoría prácticamente simple
ese acuerdo de particionar a Palestina. Muchos árabes, así como organizaciones judías no sionistas, no estuvieron de acuerdo con esto, pues consideraron que tal medida satisfacía los deseos aislacionistas del antisemitismo que imperaba. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión declara la creación del Estado sionista de Israel. El país recibe una gran oposición internacional, pero otros lo apoyan. Un día después, los países árabes vecinos lo atacan. Como ahora, el pueblo judío, el gobierno sionista, disponía de una superioridad táctica, operativa y de armamento. Obviamente, pues ganaron la guerra. Los judíos consideran al país la tierra prometida. Su conexión con estas tierras está, aquí tenemos lo que era Palestina antes, en verde. Años después fueron llegando colonos judíos, ya israelíes, y se fue reduciendo el territorio de Palestina, que sigue marcándose en color verde. En 1967 esto le quedaba a Palestina, esta es la franja de Gaza. Ahora, antes del 7 de octubre de este año, esto era lo que le quedaba a los palestinos. Todo lo demás lo habían tomado los colonos judíos, sionistas, y redujeron a la franja de Gaza, a esta pequeña parte, en un gran campo de concentración a cielo abierto, que ahora lo tienen reducido a escombros, a un cementerio, y ocupado por las tropas. La historia de todo esto empieza cuando los judíos consideraron a esta tierra como la tierra prometida. Su conexión con estas tierras está descrita en la Torá, que es el libro sagrado de la religión judía. Empezó todo, según la narrativa de ese credo, cuando Dios ordenó a Abraham, quien por haber nacido en Ur, que está en Mesopotamia, al sur de Irak, pues debió de ser árabe. Pues supuestamente Dios le ordena, le dice en un sueño, le dice a Abraham que lleve a su tribu, a su gente, a Canaán. ¿Y dónde es Canaán? Canaán es justamente lo que ahora es Palestina. Ya allí empieza a predicar el monoteísmo, y para demostrar su devoción con Dios, supuestamente tuvo otro mensaje, otro sueño, donde debía de sacrificar a su hijo Isaac. Le pide que cargue unos leños, forma un altar, le prende fuego a un lado para hacer la ofrenda a su Dios, al Dios que entendía o que imaginaba Abraham, y se dispone a utilizar su cimitarra, su cuchillo curvo que usan los árabes en esas regiones, para degollar a su hijo. Cuando aparece un ángel, supuestamente lo detiene y le dice que Dios ya no quiere sacrificios humanos, que en su lugar pues van a sacrificar borregos. Supuestamente ven a un borrego atorado en unas ramas, lo toman, lo sacrifican, y a partir de ese momento esa es la manera como pretenden agradar a Dios, a un Dios que yo como agnóstico, agnóstico quiere decir no lo sé, agnos quiere decir lo ignoro, entonces pues no entiendo cómo pueda adorar a un Dios que le pide eso a la gente. Como correspondencia a su devoción, supuestamente Dios le hace varias promesas a Abraham. Una de ellas que va a ser, que es el pueblo, que será el pueblo
de Dios, el pueblo elegido, que ese pueblo será la luz del mundo y que dispondrá de una tierra, la tierra prometida, que viene a ser Canaán, ahora Palestina. Según el Génesis y el Éxodo, esa tierra, la tierra prometida dada por Dios para los judíos, abarca la totalidad del actual Israel, Jordania y Líbano, la mayor parte de Siria, la mitad de Irak, la costa oriental egipcia y el norte de Arabia Saudita. Creo que solo le faltó que les dieran las coordenadas. Esas promesas se convirtieron para los judíos en una profecía de autocumplimiento. Se hacen llamar el pueblo de Dios, la luz del mundo. Nace así un supremacismo y exclusivismo excluyentista que rechazan todos, muchos otros pueblos. Constituyen de este modo los sionistas ahora a alimentar el antisemitismo que empezó con esos sueños, con esas creencias, con esas cosas que están en la narrativa de la Biblia, el Antiguo Testamento, que es la Torá. Vuelvo a la historia. La situación se agravó cuando Constantino I, que era un emperador romano, romanizó el cristianismo. Cambió al Sabbat por el día de adoración al sol, Sunday, el latín por el hebreo y el arameo. Vistió a los obispos como césares romanos y convirtió a las catacumbas en palacios llamados catedrales. Acumulan riquezas, tienen una silla en la ONU, es una iglesia-estado, y además tienen un banco, han tenido un banco que se llamó el Banco Vaticano, el Banco Ambrosiano. Ahora tiene otro nombre. El cristianismo se convirtió en una religión de Estado. La sede está en Roma, en el Vaticano. Surge de este modo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que ha pretendido un dominio universal como lo tenían los romanos. A veces catequizan con la cruz, a veces con la espada. Espadas como esta, a veces con las dos cosas. Esta espada perteneció, me la regalaron, a los caballeros de Colón. Cristianamente, devotamente, la usan, tiene el símbolo de la cruz. Es una espada como la de San Miguel Arcángel, que es usada para convencer a incrédulos, a irredentos, a gente que no acepta las enseñanzas de la Biblia. Constantino agravó, decíamos, el anticismo cuando, muy a tono con el lavado de manos que hizo Poncio Pilatos al poner a la disposición de Jesucristo en manos de la muchedumbre, hizo responsable de la muerte de Jesús a los judíos. Hitler, quien profesó la religión judía y era súbdito del Papa Pío XII, desencadenó el Holocausto. Terminada la Segunda Guerra Mundial, numerosos judíos, deseando alejarse del antisemitismo que han padecido durante siglos, emigraron a Palestina, que era gobernada en ese entonces por la Gran Bretaña. Inglaterra gobernaba Palestina, una ocupación militar desde 1917. Y cuando empezaron a llegar judíos en calidad de refugiados a Palestina, Inglaterra los rechazó, los regresó a Europa o los metió en centros de aislamiento. El miércoles 22 de mayo de este año 2013, a poco más de 4 meses del octubre 7, del tristemente célebre octubre 7, en que tropas de Hamás cometieron el grave error, condenable error, de atacar civiles en Israel, el diputado mexicano José Antonio León Mendívil propuso al Congreso un punto de acuerdo en que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a Andrés Manuel López Obrador, que se
reconozca al Estado palestino como un Estado independiente y soberano y se establezcan relaciones diplomáticas plenas entre ambos países. Las consideraciones que presenta el diputado José Antonio de León Mendívil son las siguientes. Señala, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 181 por una votación de 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Con tal resolución se aprobó el llamado Plan de Partición de Palestina, el cual contempló otorgar a Israel el 57% de esas tierras, otorgándose, como ya lo señalé, el 42% a los palestinos y el 1% restante quedaría reservado a la ciudad de Jerusalén, la cual habría de gozar una administración y estatuto internacional bajo los auspicios de la ONU. ¿Es esta la manera como Naciones Unidas respeta la soberanía de los pueblos, evita las guerras, hago responsables, seguramente mucha gente lo está haciendo en el mundo, a las Naciones Unidas por haber jugado un papel sionista, hacerle caso a los sionistas, traer a gente de judía del mundo al territorio de Palestina y sin pedirles permiso a sus moradores, imponer la creación de ese Estado sionista de Israel. El 15 de mayo, como ya lo mencionamos, se proclamó el nacimiento del Estado de Israel. Esto ocurrió en 1948 y días después se inició la primera guerra árabe-israelí. Al término de esa guerra, Israel había ocupado 20.850 kilómetros cuadrados, o sea, el 74.46% del total del territorio palestino. Con motivo de este conflicto, el reconocimiento del Estado palestino no se pudo crear. Han convertido a Gaza en un campo, como ya lo mencioné, de concentración al aire libre, un cementerio, y lo han reducido a escombros. En 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que fue fundada por Yasser Arafat, como un órgano unitario y representativo de todas las fuerzas palestinas que luchan por la liberación nacional de su territorio y por el establecimiento del Estado palestino libre y soberano. A partir de 1969, Yasser Arafat se convirtió en el líder y presidente de la OLP. El 5 de junio de 1967 se inició el tercer conflicto israelí, mejor conocido como la Guerra de los 7 días. Al término de ese conflicto, Israel ocupó el 100% del territorio palestino, esto es, Cisjordania, la Franja de Gaza y la parte vieja de la ciudad de Jerusalén. Como consecuencia de la guerra, el 22 de noviembre de 1967, la Asamblea General exigió a Israel el retiro inmediato de los territorios palestinos ocupados. Con la ocupación militar israelí, tampoco se pudo crear el Estado palestino y la lucha por su liberación nacional e independencia se intensificó. En el año de 1975, vamos con México ahora, el gobierno de México estableció relaciones diplomáticas con la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, en tanto grupo plural y unitario de todas las fuerzas palestinas. A partir de entonces se abrió oficialmente en México una representación diplomática y de información en la OLP. En 1965 el gobierno de México elevó el estatus de la representación diplomática y de información de la OLP a Delegación Especial de Palestina, con motivo de los acuerdos de Oslo en 1994
en donde Yasser Arafat y Yitzhak Rabin se dan la mano bajo los auspicios de una representación internacional en Campo David, estando presente como testigo el presidente Clinton. Cuando ocurre eso, se estableció en ese año la sede del gobierno palestino, y en ella se han instalado embajadas que reconocen a ese Estado, embajadas que reconocen a ese Estado, pero de otros países. México sigue teniendo una representación relativamente informal. En julio del 2005, el gobierno de México estableció una oficina de representación en la ciudad de Ramalá, sede de los poderes palestinos, y a partir de entonces tal representación otorga documentación consular, asistencia y protección a los mexicanos y promueve la cooperación de la cultura y la educación. Suscribe la propuesta de que sea reconocido el Estado de Palestina por nuestro gobierno, por el gobierno de México, el diputado José Antonio León Mendivid, ante el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y yo, un servidor, también lo suscribo. Todos debiéramos de suscribirlo y debiéramos de presionar a que el presidente hiciera lo propio, como lo han hecho otras naciones. El martes 8 de noviembre de este año 2023, o sea, en este mes que está por terminar, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aún y que en el conflicto bélico en la Franja de Gaza existe un predominio de lo irracional, México no romperá relaciones con Israel. Pues estas son las cosas lamentables que han ocurrido. Hoy es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo de Israel. Yo diría que también debe ser un día de solidaridad con las otras víctimas. ¿Cuáles son las otras víctimas? Pues la población judía que es creyente de una fe, es devota de una fe, que no son sionistas, que también están en contra de esta ocupación, de esta matanza que ya rebasa las 15,000 personas. 2/3 partes son mujeres y niños, no son combatientes. Entonces, que sea un día de solidaridad con la gente que es amante de la paz, sean judíos, sean musulmanes, sean cristianos, que sea de solidaridad con todos. Agradezco mucho la atención y pues quiero presentar a mi apoyo técnico, esta es la jefa de iluminación, cámaras, vestuario y equipo. Y vamos a ver un videíto que hizo la hermana de Milenita, junto con un servidor. Lo dedicamos a la paz, lo dedicamos a la gente pacifista judía, lo dedicamos a la gente pacifista de la religión musulmana, a los cristianos y a toda la gente de buena fe, de buen corazón. ¿Saliste?